amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Su amiga Elisa Rivera de Tu Ser Interior, como siempre, compartiendo tips, recursos y herramientas. Y bueno, amigos, lo prometido es deuda. Ya les había dicho que íbamos a contar con la grata presencia de Rafa Mejía, divulgador mexicano de la medicina germánica. Bueno, gracias, Rafa, por habernos permitido estar aquí, hacer esta entrevista para dar a conocer esta ley que, bueno, estas 5 leyes basadas en la medicina germánica que en verdad, si nosotros vemos el gran descubrimiento que fue esto del doctor Rick Hammer, es un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en cómo vemos la vida. Y bueno, pues me gustaría, Rafa, que por favor nos hablaras un poco de ti, nos dieras una pequeña introducción. ¿Qué fue lo que hizo que te interesaras en la medicina germánica, por favor? Bueno, gracias Eli por la invitación y un placer poder llegar a tu audiencia. Muy bonito tu canal y espero Ay, que gracias. tu audiencia quede contenta y aprendan qué es la finalidad, ¿no? De abrir este tesoro. Yo siempre digo que esto es un tesoro, conocer este legado del doctor Hammer, este médico alemán que pues cada vez se conoce más. Poco a poco la gente va metiéndose al tema y bueno, les pido que investiguen. Pues yo soy mexicano, soy Rafa, me dedico a divulgar estas 5 leyes biológicas desde hace quizá bien 2 años, ¿sí? Yo conozco esto hace ya casi aproximadamente 14 años. Hace tiempo, en esa época no había mucha información, no era tan fácil acceder y entender, ya que Hammer, bueno, como alemán y sus traducciones de sus libros, pues bueno, no, quizá no había tanta facilidad como hoy hay, ¿no? Sí. Obviamente cuando yo descubro los conocimientos de Hammer, como que tenía nociones o me llamaba mucho la atención porque se relacionaba mucho el tema de la salud o las enfermedades con esa parte anímica, ¿no? O esa parte mental, como decimos, o las famosas emociones. Y ahorita aclaramos que el tema de las emociones no es el factor causante de las enfermedades, porque, bueno, creo que tú ya has tomado algunos cursos conmigo, bueno, el presencial, que ahí fue donde nos conocimos, y bueno, hay mucha divulgación en las redes sobre que las enfermedades son emocionales, ¿no? Entonces, en su momento yo pensaba eso, lo asociaba, ¿sí? Y bueno, después me desconecté mucho de Hammer porque te digo, no había mucha información y pasaron varios años, un par de años más y volví medio a conectarme y pues uno se va yendo a varios caminos, vas viviendo varios conflictos en tu Ujú. vida y es cuando andas buscando, ¿no? O queriendo entender qué está pasando. Y bueno, en aquel momento se le llamaba nueva medicina germánica, ¿sí? Ya después, pues bueno, nos enteramos que Hammer se fallece en el 2017 y bueno, ahí fue como que se hizo un poco de ruido en las redes y me acordé de él, ¿no? Y me volví a meter un poco y igual no entendía mucho, pero lo que vino así como a hacer el parteaguas, lo que fue, ya me hizo querer meterme más al tema fue cuando muere mi padre. Sí, mi padre Ujú. murió de una forma muy dramática en 11 días, un hombre más fuerte que yo, él murió de 66 años, muy saludable, deportista, té de jengibre, de canela, no tomaba Coca-Cola, Ajá. eh, una vida lo que creemos que es saludable, ¿no? Sí. Ojo, es saludable eso, hay que comer bien, yo no digo que no, pero cuando uno conoce estas 5 leyes te empiezas a dar cuenta que la enfermedad no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado o nos andan enseñando por ahí, ¿no? Ujú. Entonces mi padre desafortunadamente va a unos análisis clínicos con un profesional de la salud, una médico internista, y recuerdo que ella lo sentencia como Ujú. tal, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Tu tema es así, esto ya es muy grave. Y mi padre en 2 días cayó y murió, ¿sí? Claro, este fue un golpe para mí muy fuerte Ah, y ujú. pues fue cuando yo empecé a querer buscar más respuestas, Ujú. ¿sí? Claro, ya estaba pasando más el tiempo, después viene la famosa pandemia, Ujú. ¿sí? Y por ahí escuché un divulgador que ya es muy conocido también, que hablaba que los contagios pues no existen, ¿no? Y, Ujú. y claro, dio bases muy buenas sobre Luis Pasteur,
este personaje que nos los instalan en la academia, ¿no? Y bueno, uno empieza a investigar y a rascar, ¿no? Te lleva tu intuición, no sé qué sea, pero uno va descubriendo cosas que no las encuentras tan fácil, ¿no? Ya que estamos muy, pues sí, muy gobernados por la supuesta ciencia oficial y bueno, hay muchos intereses. Bueno, no voy a ser tan preciso en eso porque bueno, aquí luego hay sanciones, ¿no? Sí. Pero bueno, muere mi padre y a mí me da un vitiligo en la mano izquierda, en mi brazo izquierdo, aquí, Ujú, ¿sí? Porque bueno, este conflicto lo viví pues de forma inesperada, ujú, dramática. Mi padre muere en mis brazos, sí. Bueno, desarrollé también hay unos conflictos en el estómago, pero bueno, este vitiligo empieza a salir a los pocos días que mi papá fallece, ujú, junto con una dermatitis también. Y bueno, yo ya tenía un poco de nociones de lo que Hammer hablaba. Y bueno, la piel es un órgano pues de contacto, ¿no? ujú. Sabemos que la epidermis es un órgano vital en cualquier mamífero para tener el contacto con su grupo. Claro, Ya sí. los niños desde que nacen ya traen en su código biológico oler a su madre, ¿no? Es como el cachorrito que busca Ujú, la teta de su mamá. sí. Entonces, pensamos, ¿no? Que lo que vivimos no nos afecta, pero realmente sí, sí nos afecta muchísimo. Y bueno, yo agarré un libro de Hammer y empecé a leer cosas precisamente de la piel y ahí fue cuando empecé a entender más lo que es el conflicto biológico, ¿no? O sea, perdí un miembro del grupo que fue mi padre, un conflicto de separación que fue injusta, así lo dice Hammer, separación injusta. Y bueno, el área basal de mi piel se despigmentó, así como cuando tú te separas de alguien y te duele, pues el cerebro dice, para que no te duela, pues vamos a despigmentar esa parte de la piel para que no tenga el contacto, no siento, te la vamos a resecar, ¿no? Ujú, Y después en los libros, o sea, Hammer habla de que nos enfermamos igual que los animales y las plantas, ¿sí? ujú. Y eso me costaba mucho trabajo entenderlo. Y bueno, ya después, pues hay muchos divulgadores afortunadamente con mucha experiencia. Fui a un congreso a España, conocí gente directamente que trabajó con Hammer incluso, gente con mucha experiencia. Y bueno, ahí empezó esta aventura, ¿sí? Y bueno, soy divulgador en TikTok, tuve mi canal aquí en YouTube. Desafortunadamente estuvo muy bueno el crecimiento, pero me lo quitaron, ¿sí? Me lo quitaron, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que la vida me dio la oportunidad de tener, creo yo, la facilidad para poder explicar, ¿sí? No me considero un experto porque yo todos los días sigo estudiando, no terminas de aprender porque conocer la medicina germánica se sobreentiende que es medicina, entonces hay que saber Ujú, cosas de fisiología, anatomía, claro. realmente tienes que tener mucho conocimiento, sí, para poder pues también defender, ¿no? Y poder Sí, sí, divulgarlo, sí. porque tú sabes que pues allá afuera la gente, pues bueno, está ocupada en sus cosas, ¿sí? Y si tú le hablas de endodermo, mesodermo y Sí. fase vagotónica, pues la gente no te entiende, ¿no? Pero creo que estamos en un punto, Eli, donde la gente también ya está desesperada y quiere Sí, respuestas, ¿sí? sí, Y sí. bueno, pues aquí estamos felices, ¿sí? Viviendo conflictos como todos los seres humanos, pero teniendo ahora una mirada diferente que nos hace perderle el miedo a la enfermedad. Sí, que Ah, creo que hay mucho miedo, hay mucha ajá, confusión, la gente está tomando y tomando cierto medicamento, mucho cáncer de mama, por ejemplo, y sabemos que el cáncer no tiene por qué matarnos, la enfermedad no claro. tiene por qué ser un castigo, no es un karma, no es un error en la naturaleza, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tú sabes que esto es muy amplio, pero así empecé y bueno, la vida me ha estado llevando, ahora andamos dando cursos, conferencias, en la medida que yo tenga tiempo, claro, y bueno, yo haciendo y alzando la voz para que Hammer sea reconocido también y bueno, la gente se acerque primero que nada a sus libros. Sí, sí. Sí, eso es lo que a mí, bueno, me llamó mucho la atención de acudir a tu taller. Yo igual, yo me resistí a entrar a TikTok. Estuve mucho tiempo renuente. Y el día que entré, de los primeros videos que me aparecieron fueron de los tuyos. Y me Muy bien. llamó la atención la facilidad con la que explicabas las 5 leyes biológicas.
porque yo ya había tenido igual que tu contacto de escuchar, pero yo no entendía, como dices, el endodermo, el mesodermo, y yo decía, bueno, es que, ¿qué es eso? Porque como bien dices, hay que tener nociones, bases de anatomía, fisiología, todo esto. Cuando fui a tu taller, ya pude por fin entender, dije, es esto, las capas, ¿cómo se llama? Brilliant. Sí, y yo decía, pues entonces es conforme nos vamos formando como fetos, los órganos que se van formando y de ahí se supone que esas capas son las que se van a afectar esos órganos de acuerdo al conflicto. Bueno, más o menos es lo que yo Sí, sí, entendí sí. en el No, taller. fíjate, no se me Sí. olvida que tú fuiste, sino, bueno, puede que me equivoque, pero estoy seguro que yo cuando puse los cerebros grandes en el piso, Ujú, tú fuiste una que hizo un ejemplo, ¿no? O sí, explicó. Sí, ya me sí, acordé de ti, ¿cómo no? Sí, 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 sí. Sí, sí, claro, es que es tanta información que hay que buscar la manera de que sea más gráfico, sí. sí, se me hizo muy interesante la forma como lo explicaste, porque es el que nos movamos, el que podamos decir, es esto, eso hace que el cerebro lo entienda de una forma Claro. mejor, porque si nosotros nada más nos basamos en la teoría, y eso pienso que es algo muy bueno de tu taller, ojalá que muchas personas puedan acudir, tener esta experiencia. Ahorita vi que vas a dar un taller en línea, ¿no? Sí, en Para línea y en Guadalajara. Sí. Ajá, pues invitar, bueno, a las personas a que acudan, porque yo algo que se me hizo la base primordial de esto que nos explicas es que hay que perder el miedo a la enfermedad, porque todos tenemos un pavor a la enfermedad, tenemos esa resistencia, oímos la palabra enfermedad y es algo así de, y no tanto de que te vayas a morir, yo siento también más que nada es el sufrimiento, lo que conlleva la enfermedad. Y la forma en la que tú lo explicaste te hace ver que la enfermedad en realidad no es el enemigo a vencer, es la forma que tiene el cuerpo para poder decirnos que necesitamos liberar ese shock biológico de una forma en la cual el cuerpo lo va a sacar. Y ahora me gustaría que tú nos explicaras, por favor, cuál es la causa de las enfermedades. Muy bien. Primero que nada, pues tenemos que cuestionar el concepto de enfermedad, Ajá. porque mientras veamos a la enfermedad como algo maligno o sigamos pensando que la enfermedad es lo que vemos en el órgano, Ujú, estamos muy acostumbrados, tengo un tumor de ovario, ¿no? sí, ¿Cómo lo curo? Dice, o tengo diabetes, ¿cómo la cura? ¿Cómo la curo? sí, sí. ¿Cómo curo una enfermedad autoinmune? ¿Sí? O vemos al niño teniendo una crisis epiléptica, ¿no? Ujú, En algún momento decía, no, pues es una falla del cerebro. O sea, ujú, realmente la enfermedad significa falta de firmeza, ¿sí? O sea, eso significa enfermedad. Y ujú, efectivamente, cuando tenemos un conflicto, hay un desequilibrio. sí, ¿Sí? Pero el conflicto o la enfermedad, pues, no es lo que estamos viendo, es apenas una parte, ujú, ¿sí? Es un efecto. Como dicen, las emociones se enferman, ¿no? Cuando tú estás enojada o enojado o estás triste, hay que ver por qué estás triste. ujú, Y, o sea, si yo estoy triste, puede ser porque sí, a lo mejor mi pareja me engañó, o puede claro, ser porque a mi hijo le hacen bullying, ¿sí? ujú, Entonces, ¿qué está generando esa emoción? Pues que a mi hijo le hacen bullying. ¿Qué está generando el rencor? Que mi jefe no me dio el puesto y se lo dio a otra persona, ¿sí? O que mi suegra se está metiendo en el matrimonio, o sea, entonces es un conjunto de aspectos que no son vistos porque nosotros, te digo, estamos acostumbrados a solamente, tengo diarrea, me tomo una pastilla, ¿no? ujú, Tengo fiebre, me tengo que quitar la fiebre. Entonces, eso tiene una causa, ¿sí? La causa de eso está en la parte psíquica. Hammer nos habla de una triada, psique, cerebro y órgano. Y ujú, en esa triada vamos a acomodar todo lo que está pasando en la enfermedad, ¿sí? Nosotros tenemos un aspecto instintivo, o sea, una respuesta instintiva que no controlamos, ¿sí? ujú, Y me atrevería a decir que el 90 y tantos % de las enfermedades pues son inconscientes, o sea, nosotros no decidimos, ni una emoción decide qué órgano se me va a generar un cáncer, por ejemplo, ujú, ¿sí? Y lo más difícil de entender es que, por ejemplo, el cáncer es una respuesta inteligente. Cualquier enfermedad es una respuesta inteligente, ¿sí? Lo que pasa es que cuando el cuerpo duele, es la
quizá la última parte, porque la mayoría de las veces es así, de lo que pasó, lo que está pasando en mi vida. Yo, por ejemplo, si me siento amenazado en mi territorio porque me pusieron un puesto de lo mismo que vendo, Ujú. ¿sí? Pues eso para mí puede ser biológicamente una necesidad de defender el territorio o de rugir, ¿no? Por así decirlo. Entonces, o de ir a quejarme con esa persona o como decimos en México, mentársela, ¿no? ¿Sí? Claro. Me puedo sentir amenazado porque a mi novia, su expareja la sigue buscando. Me puedo sentir amenazado porque me pueden correr el trabajo, porque me demandaron. O sea, esas situaciones son las que el cerebro interpreta y dice, yo te voy a ayudar a adaptarte a la situación. Entonces, un animal cuando está en un territorio propio, pues si llega otro depredador a querer quitarle una cría o amenazar, ese animal va a responder igual que tú y que yo, se va a Ujú. sentir amenazado. Entonces, ¿qué puede decir el cerebro? Decidir cuando te sientes amenazado, pues ulcerar tus bronquios, o sea, que se abran Ujú. para tragar más aire y pues poder tener más oxígeno en mi sistema muscular, en mi sangre, para yo tener la fuerza para enfrentar esa situación. Y ese conflicto biológico, entre más dura, más estrés está generando en el órgano. ¿Sí? Y después que salgo de la amenaza, pues ese tejido que se abre o se expande necesita regenerarse. Y el mismo cerebro es el que dice, ahora vamos a inflamar al bronquio. Y Mm. eso se llama bronquitis. Y entonces está el juego al revés, porque nos dijeron que yo tengo bronquitis o laringitis, ¿sí? Porque llegó un bicho por fuera y se metió y se le ocurrió exactamente ahí hacer un daño. No, es al revés. Cuando tú inflamas, los microbios, las bacterias, los hongos, bueno, dependiendo del tipo de tejido, están como ayudantes para reparar un tejido y eliminar. Entonces vamos a toser, vamos a sacar moco, vamos a sacar tejido muerto. Entonces, cuando se inventan los microscopios y veían a la gente enferma, analizaban con un microscopio y Ujú. veían estos bichitos ahí y decían, ah, mira, pues por eso estás enfermo, ¿sí? Mm. Y Ujú. ahí nació una gran industria, ¿ok? Y ahí nacieron, por ejemplo, los postulados de Koch, que también se caen a pedazos, no tienen lógica, y empieza un negocio que hoy seguimos aportándole, ¿sí? Y ahora entendemos por qué cuando tienes un proceso inflamatorio, te puedes meter un antibiótico y a veces hace hasta más fuerte, Sí, ¿sí? sí, es cierto. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene sus mecanismos de reparación con ayuda de bacterias, microbios, porque somos más bacterias que humanos. O Ujú. sea, nuestro 10% de células son humanas. Nosotros estamos en este cuerpo prestado que ya está diseñado inteligentemente. Ojo, a veces hay que poner a lo mejor un respirador, a veces hay que usar algún medicamento. No estamos diciendo que no, mucho cuidado. Ujú. Pero la causa de la enfermedad son eventos. Hammer lo determina en su primera ley biológica. A Hammer se le muere su hijo. Su hijo Dirk, desafortunadamente, le dan unos balazos, muere en sus brazos al poco tiempo después de luchar en el hospital y todo. Y Hammer desarrolló un cáncer de testículo. Ujú. Su esposa, que era oncóloga, Hammer era internista, uno de mama y uno de ovario. Pues bueno, gracias a Hammer hoy podemos entender que todas las personas que tienen cáncer, no hay excepción, y esto lo tenemos que verificar, Ujú. en un evento que él lo especifica con criterios muy claros. Debe ser dramático, inesperado. O sea, yo Ujú. me puedo ir al Tíbet, yo me puedo hacer la dieta alcalina, meterme a la cama hiperbárica, no comer animales y desintoxicar, que me dé el sol, hacer meditación. Yo puedo llevar la vida más saludable, pero me hablan por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? Pues pasó esto, ¿no? Eso es un evento inesperado, Ujú. es un evento dramático y que vivimos en ese momento en aislamiento, ¿sí? Entonces a Ujú. Hammer se le muere su hijo, su gran amigo, su hijo, y él, pues médico alemán, tenía patentes, o sea, tenía buen billete para financiar su vida. Los alemanes son muy disciplinados, siempre fue un buen médico alópata, y de repente, pues cáncer en el testículo, ¿no? ¿Cuál es la causa, no? O sea, y él empieza a entrevistar a mucha gente, me parece que eran como 200 personas, y se Ujú. da cuenta, y hace toda una cartografía y se da cuenta que el que tiene cáncer de testículo tuvo una pérdida profunda, porque él tuvo un teratoma, que las mujeres que tienen un cáncer de ovario también una pérdida, las mujeres que tienen cáncer de mama una separación, las personas que tienen un cáncer de colon vivieron una situación indigesta, aquí ya empieza la asociación biológica del órgano. El Ujú. colon es un órgano muy antiguo, o sea, que se controla con el paleoencéfalo,
donde tu cerebro, tú por más que interpretes la realidad como la interpretes, si tu cerebro interpreta que esa situación es indigerible porque la suegra se está metiendo, porque le prestaste dinero a alguien y no te lo quiere pagar y te estafó, te traicionaron, ese evento, esa información, tu cerebro dice, pues yo te echo la mano a digerirla, ¿no? Y te hace un tumor en el colon. Claro. O te hace pólipos, te hace divertículos, ¿sí? Pero entre más intenso es la situación, más un tejido va a adaptarse, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, la enfermedad tiene una causa, que es un DHS. ¿Qué es el DHS? El DHS, Hammer lo denomina así porque es en honor a su hijo. DHS significa Dirk Hammer Syndrome. Entonces, a partir de ahora, toda tu audiencia necesita encontrar su DHS. Claro. ¿Qué es el DHS? Es ese evento traumático, inesperado, agudo, vivido en soledad, ¿sí? Que nos agarró por sorpresa, que tu cerebro interpretó como mecanismo de defensa generar un programa biológico. ¿Qué es un programa biológico? Que todo lo que pasa en el cuerpo, en cualquier órgano, o sea, si agarramos a 1000 mujeres con cáncer de mama, las 1000 mujeres antes de que aparezca el carcinoma, si es ductal, primero ese ducto tuvo que expandirse. Si agarramos a 100 personas o hombres, pues, con infartos de coronaria o con angina de pecho, es porque están perdiendo un territorio. Entonces el cerebro, su parte animal, como todos los animales tenemos territorio y necesitamos un territorio, si perdemos el territorio, el cerebro entiende que no tiene un territorio porque está en su código biológico y le dice a la arteria, expándete, para que tú como macho puedas tener más fluido, más tránsito sanguíneo y tener más fuerza para pelear y recuperar el territorio. Si el macho recupera el territorio, esa arteria se empieza a rellenar o empieza a repararse, pero con colesterol. Entonces te dicen, tienes aterosclerosis o tienes colesterol alto porque comiste mucha grasa o carbohidratos. No, no es así, ¿sí? Pero bueno, la causa de la enfermedad es un evento. Esa es la situación. Que no nos damos cuenta, pero en la fase de estrés del evento, ya el cerebro, como lo interpretó, ya está generando cosas en los órganos de acuerdo al órgano que se necesita. Y hay 3 cosas que siempre pasan, y esto lo tienen que entender los médicos. El órgano o se ulcera, o sea, se abre, tiene una muerte celular, se necrosa, que es lo mismo, por ejemplo, un hueso, cuando está en una descalcificación, no es porque te falta vitamina D o calcio. Claro, si tú no comes eso en semanas, es lógico. Claro. Generalmente no es así. ¿Sí? Esto se llamaría una inanición o una intoxicación, por ejemplo, ahí no entran las leyes, pero esa necrosis que lo podemos ver en la arteria coronaria, lo podemos ver, no sé, en el ovario también, lo podemos ver en muchos tejidos o al revés, crece un tejido. O sea, todos los eventos que tú vivas que sean muy impactantes van a ser eso, necrosis en el tejido, ulceración, crecimiento celular, o sea, que crezca el tejido o un tumor cancerígeno, eso es un crecimiento, o la parálisis de una función. ¿Qué es la parálisis de una función? Que, por ejemplo, hay un video muy famoso en internet de un impala que llega a un guepardo y lo agarró del cuello y él se hace el muerto, ¿sí? Él se hace el muerto no porque lo decida como tal, es su parte instintiva, es esa parte automática de la que yo les hablo, que es inconsciente, que ya la tenemos para sobrevivir. Hacerme el muerto me da más probabilidades de que el depredador no me coma, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo te puedes hacer el muerto? Te ponen una pistola en la cabeza, ¿sí? Pero no es que te hagas el muerto, sino que la intensidad, claro, entran a saltar el banco y te tiras. Sí. Hemos visto videos en internet de un búfalo que, por ejemplo, está ahí, el tipo se hace el muerto y no le hace nada. O sea, es instintivo, ¿sí? Pero nosotros a lo mejor no nos tenemos que hacer el muerto, pero me siento atrapado en una situación, no puedo avanzar, me siento impedido, no puedo escapar. En algún evento en mi vida o se me va alguien de mi vida que era un pilar importante y me siento atrapado. Bueno, el cerebro entiende, te sientes atrapado, esto es un depredador, esta situación no puedes, y le dice a la musculatura lisa, paralízate, y empiezas, o esto se le llama esclerosis múltiple, fibromialgias, Guillain-Barré, antes era poliomielitis, pero el piquetito ese, ahora les cambian los nombres nada más, ¿sí? Bueno, entonces si yo me quedo rígido, tengo una paresia, no me puedo mover, es porque estoy en la fase de estrés del conflicto. Y ahora voy con el que supuestamente es profesional de la salud, que bueno, yo aplaudo muchas cosas de la medicina, pero están muy obsoletas cuando conoces las leyes, te das cuenta que les falta muchísimo. Entonces, si tú le dices a un paciente, oye, pues esta enfermedad es porque la mielina está atrofiándose y tu cerebro hay una falla,
esto es autoinmune y te vas a quedar en silla de ruedas. Pues ahí viene otro shock biológico. Sí. ¿Sí? Pues la persona se empieza a paralizar más y vas a avanzar más y vas a empeorar y te metes al Google, no busquen en Google sobre las enfermedades, ¿sí? Entonces, siempre hay un evento, siempre hay una situación, ¿sí? Y esa parálisis tiene un propósito, así como el animal, hacerme el muerto. ¿Y qué pasa? El ser humano es el único animal que puede estar en conflicto mucho tiempo. En la naturaleza los conflictos duran muy poco tiempo, pero nosotros nos podemos aventar meses, días o años. Y claro, entre más tiempo estresas un órgano, una función, después cuando el cuerpo intenta reparar es más difícil y más doloroso también. Sí. El cuerpo no sabe reparar si no inflama. ¿Sí? Bueno, me alargo mucho, dime. No, y es muy bueno porque yo es lo que busco, que las personas nos demos cuenta que por más que queramos evitar la enfermedad, va a ser imposible porque, como bien dices, es una respuesta biológica, está haciendo una reparación el cuerpo, de hecho es necesaria y no podemos evitar, a menos que no hagamos nada, nos quedemos inmóviles en la casa y aún así yo creo que aún nos enfermaríamos. Tenemos siempre que, ¿cómo se llama? Pues vamos a vivir. El vivir va a traernos experiencias y eso nos va, por ende, a traer situaciones que a lo mejor no vamos a poder nosotros controlar o van a causarnos un shock y a la larga pues nos va a traer alguna situación en la cual el cuerpo va a tener que hacer ese proceso de reparación, que como bien decimos, pues conocemos como enfermedad, pero ahora al saber esto, pues en realidad ya le podemos nombrar hasta de otra manera, ¿no? Decir que esto pues ya no es una enfermedad, sino es un proceso natural de nuestro cuerpo. Dijiste algo muy importante, cambiaría el mundo, pero se caerían negocios muy importantes si quitáramos esa palabra de cáncer. Claro. Imagínate que tú vives precisamente una traición, ¿no? Vives un conflicto indigesto, muy guarro, dicen los libros de Hammer, ¿no? Porque a lo mejor me engañó la pareja o me estafaron. Claro. Y claro, y tú llegas a la consulta médica con sangrados, ¿no? En las heces, que es cuando diagnostican cáncer de colon. Ya sabemos que esos sangrados, ¿sí? Son la fase vagotónica, o sea, la fase de reparación donde micobacterias ya están caseificando un tumor. Cuando las personas tienen fiebre, sudores nocturnos, fríos, están actuando hongos o micobacterias, pues, ¿sí? Eliminando un tejido, ¿sí? Claro. Entonces, imagínate que yo en lugar de decirle, es cáncer, ¿no? Yo le dijera, usted trae un crecimiento celular que está en eliminación. Va a haber fiebres muy fuertes, tal vez, vamos a acompañarlas, no le vamos a poner ningún pseudotóxico que nadie lo cuestiona, que sabemos que es muy agresivo, y bueno, vamos a ver cómo se va eliminando ese tumor, porque se tiene que ir eliminando, va a haber días de sangrado muy fuerte, no se desespere, ¿sí? Vamos a acompañarlo y vamos a dar unos días y ver qué hacemos, tal vez podamos hacer una cirugía, ¿sí? Tal vez no, o sea, pero entendiendo que esto surgió por un conflicto, ¿no? Claro. Usted tuvo un conflicto y entrevistar al paciente, ¿qué vivió que haya sido indigesto? No, y es que nunca falla, siempre hay un evento. ¿Y de qué sirve que el paciente sí tenga este conocimiento? Pues que no recaiga en el conflicto. El paciente cuando se da cuenta de dónde viene o por qué se enfermó, por así decirlo, cambia totalmente la mirada, ¿sí? Porque si tú le dices, esto se va a regar, es maligno, lo desvalorizas. Sí. Y si tú te desvalorizas, vas a empezar a afectar tus huesos. Claro. Los huesos, acuérdense, hay necrosis, crecimiento o parálisis. Los huesos son un tejido que se controla por la mesodermo, la sustancia blanca, entonces te desvalorizas, no te sientes apto, el cerebro entiende, no puedo soportar, no puedo rendir, y empieza a hacer una necrosis en el hueso, y como te tienen que hacer análisis de todo y ver cómo se está regando el cáncer, ¿sí? Te dicen, ahora se te fue al hueso, pero ¿cómo se va a ir al hueso si la célula del colon crece en fase activa y la fase activa del hueso se lo come? O sea, y la célula de hueso no es igual que una célula del colon, tendría que viajar por la sangre, convertir, o sea, es que es imposible esta teoría de la metástasis, ¿sí? Sí existe la metástasis, entre comillas, pero no como lo interpreta la medicina. Entonces, una de las cosas que complican más el proceso de cáncer es la gente que queda con miedo pensando que se va a ir por todo el cuerpo. Sí. Y hay algo importantísimo que descubre Hammer, el miedo a irnos de aquí, a desencarnar de aquí, o sea, lo digo así porque luego aquí son medio especiales. Si yo tengo miedo a desencarnarme o a irme a MO-RIR, si yo tengo miedo a eso,
tu biología va a ayudarte también. Claro. Entonces, ahora entendemos por qué la mayoría de las veces el cáncer de pulmón es de los más comunes junto con el hígado y los huesos, o sea, la metástasis, como lo conocen. Porque si tú tienes miedo a lo que va a pasar o que te vas a ir de aquí por la supuesta malignidad que tiene esta enfermedad, que es malísima, porque hasta nos dicen lucha contra el cáncer, y te ponen espectaculares gigantes, lucha contra el cáncer. La gente dice, mi mamá murió por esta maldita enfermedad. No, la gente se muere de fatiga, de miedo, de intoxicación. Entonces, cuando tú tienes miedo, el cerebro, la parte instintiva que te ayuda a sobrevivir, acuérdense del animal que lo hizo automático, dice, yo tengo una solución. Vamos, como te vas a morir o te vas a quedar sin aire, asfixiarte, así lo entiende la parte más arcaica del cerebro, y precisamente los alvéolos pulmonares están conectados a ese tronco cerebral, a ese endodermo, a ese cerebro primitivo, por así decirlo. Dice, vamos a hacerte más alvéolos, vamos a hacer nódulos en el pulmón. Pues esos nódulos ayudan al pulmón a ser más eficiente, ayudan a respirar mejor porque te está persiguiendo la idea de que hay un fantasma que te está comiendo, que se llama, ya saben cómo, ¿no? ¿Sí? Entonces los animales es muy difícil que hagan un cáncer de pulmón, porque ellos se los comen rápido y, o sea, es difícil. El animal no va a tener un miedo a morir. Por eso las pandemias tienen mucho éxito. Por eso las enfermedades respiratorias afectan amenazas, nos están amenazando todo el tiempo. Los medios de comunicación, hace muchos años, la gripe española, todas esas que en los periódicos, ¿no? Entonces, ese crecimiento ayuda al pulmón a respirar, pero cuando tú sales de ese miedo a morir, que es muy difícil porque no te lo quitan, porque ya te sentencian, tendría que venir una tuberculosis. La tuberculosis es la reparación de micobacterias que comen esos nódulos. Claro, va a haber tos, va a haber fiebres y pueden ser muy peligrosas, yo no digo que no, que agotan mucho al paciente, pero lo que más va agotando es el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo me voy a quitar el miedo a la enfermedad? Yo no he conocido mejor camino que los conocimientos de Hammer. Sí, sin duda. Sí, y es la verdad, yo desde que acudí con el taller contigo y de ver tus videos, ya me he ido quitando esos miedos, que yo pienso que si todos tuviéramos acceso a esta información, de veras las cosas serían muy, muy diferentes. La gente viviría de una forma más sana, sabiendo que pues si aparece una enfermedad no pasa nada, dejar que el proceso se dé y vamos a continuar viviendo, nada más es pues parte de nuestro proceso de vivir y pues yo te agradezco de veras, Rafa, tu tiempo, muchas gracias por ayudarnos a entender estas leyes porque tú las has facilitado. Si uno lee el directo de los libros de Hammer, pues sí se nos complica porque hay que entender muchos conceptos y tú afortunadamente pues nos los has dado más digerible y eso es algo que te agradezco porque tú estás haciendo una gran difusión aquí en México y yo espero que la gente pues acuda a tus talleres, vea tus videos en TikTok y tenga acceso a esta información para que entre más gente estemos informadas, más vamos a lograr que este mundo sea diferente, que no vivamos en el miedo como hemos vivido hasta ahora, vivamos sabiendo que pues la enfermedad es un proceso y que no va a pasar nada y que si pues en determinado momento llegáramos a morir, bueno, dije la palabra, es parte de nuestro proceso también, ¿no? Claro, dijiste algo muy importante, ¿no? A veces la gente, claro, hablar de las 5 leyes está sujeto a la interpretación, o sea, cada quien al final va entendiendo y es normal, ¿sí? Porque uno recibe la información con sus filtros, pero es muy importante eso lo que hablas de la muerte. Pues la muerte, yo he entendido ahora que también es una gran solución. En la naturaleza o eres apto o no lo eres. O sea, no se trata de que no sirvamos o sirvamos, no, eres apto o no lo eres. O sea, el código biológico del mamífero de nosotros es reproducirnos, ¿sí? Tener un territorio, ¿sí? Este hombre que no resuelve el conflicto de pérdida de territorio, Hammer lo cuenta en sus libros. Si el conflicto no se resuelve en 9 meses, el infarto es fulminante, ¿sí? Y el infarto, pues bueno, es la necesidad del cerebro de liberar el edema del cerebro y del tejido, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos fiebres, el cuerpo está eliminando un edema del cerebro. Entonces, a veces las cortisonas, estos corticoides, estos medicamentos tan fuertes que nos desinflaman o de alguna manera, pues bueno,
se va el efecto y el cuerpo vuelve a inflamar, porque volvemos a lo mismo, el cuerpo necesita tirarte a la cama para repararte, ¿sí? Claro. Y aquí sí hay que puntualizar, entre más fuerte es la enfermedad o los conflictos, porque yo por un conflicto afecto un órgano, pero hay gente que tiene 3, 4, 5, Sí, ¿sí? sí, Y unos sí. en solución y unos en fase activa, ¿no? Entonces cuando llegamos a un hospital o estamos ya, pues bueno, muy vagotónicos o muy enfermos, pues desafortunadamente a veces el cuerpo no aguanta las reparaciones, ¿sí? Pero yo garantizo que si la persona transita con miedo, se le acompaña, ¿sí? Entiende que, bueno, viene de un conflicto, no hay recaídas, o los resuelve, o los comparte, porque mucha gente no comparte lo que está viviendo, Ujú. ¿sí? Sí, sí. Podemos ver cosas que para la supuesta medicina son como imposibles, ¿sí? O sea, a la gente le cuesta mucho trabajo entender que el cuerpo tiene los mecanismos para eliminar un tumor de glándula mamaria, ¿sí? Un Ujú. tumor de colon, ¿sí? O Claro. sea, hemos visto muchos casos, bueno, hay muchos testimonios, pero lo que no le gusta a la gente es que el 90 y tantos por ciento depende de la persona. Sí, nos cuesta ¿Sí? trabajo hacernos Porque sí, porque estamos responsables. acostumbrados, ¿qué me tomo? ¿Qué hago? Dame Sí, soluciones, ¿sí? A ver, el cuerpo hace sus propios procesos que claro. nosotros interrumpimos y no nos dábamos cuenta. La Sí. medicina química es muy buena en algunos procesos, claro, para no agravar el dolor, lo que tú quieras, pero a veces frenar un síntoma, tú poner una quimioterapia a alguien con leucemia, ¿sí? La leucemia es una reparación ya de una desvalorización muy severa, ¿no? Entonces, pero nosotros escuchamos leucemia y decimos, estamos en la peor fase. Sí, claro. Pero la leucemia es esas células blancas, esos blastos, estos glóbulos blancos inmaduros, porque están siendo nuevos, están Claro. regenerando para hacer más fuerte tu estructura ósea o el área donde te desvalorizaste, ¿sí? Ujú. ¿Y por qué un niño le da leucemia? Pues porque la mamá en el embarazo a lo mejor fue muy desvalorizada, Ujú. ¿sí? O se separaron sus papás o lo hicieron bullying. No quiere decir que a todos los niños que le hagan bullying van a tener leucemia, no. Es lo que no entiende la gente. Todo depende cómo lo vive cada ser, Sí, ¿sí? la Pero si hay 100 percepción. personas con leucemia, las 100 tuvieron una desvalorización. Entonces el cerebro en la fase de desvalorización deprime esta hematopoiesis, estas células pluripotenciales, las células madre, glóbulos rojos, blancos, o sea, dice, a ver, ahí se hace la sangre, ahí se hace el hueso, pero tú me estás informando que no eres apto. Vemos como lo más peligroso, que claro, hay fiebre, hay cansancio, y Hammer nos explica que una leucemia en 16 semanas, si no hay recaída en el conflicto, no se desvaloriza más al paciente, el paciente sale adelante, ¿sí? Y el proceso de este método químico que se usa, que empieza con Q, ¿sí? Ujú. Claro, ataca estas células blancas, estos leucocitos, o sea, los blastos, y los frena. Porque volvemos a lo mismo, pensamos que el síntoma es el problema. Y Claro. claro, decimos, estamos ganando la batalla, pero como son programas biológicos, ya está determinado por la naturaleza que Ujú. esto debe suceder porque son células inmaduras que van a restablecer la función. Ujú. Se va el efecto y metemos otro veneno de estos. Y así, y así, y así, así. Y vamos fatigando al paciente, ¿sí? Entonces, claro, esto es lo más difícil de comprender, que el cuerpo ya está haciendo su regeneración. El cuerpo siempre está haciendo su terapia. Claro, hay muchas terapias, hay muchas cosas que pueden motivar al paciente, ayudarlo, hablar con él. Yo no me niego a otras terapias, pero hay que saber qué está pasando en la fase de cada paciente y esto nos regala Hammer. Con 40 años de investigación, más de 40 años, sí, que desafortunadamente se ha distorsionado mucho, se critica mucho su trabajo porque no lo conocen, Ujú. ¿sí? Y porque no conviene, bueno, que la persona se empodere. O sea, las 5 leyes se empoderan al paciente, ¿sí? Y sí tienen que tener noción de esto. Es mejor conocer esto, Elisa, cuando estamos bien, Claro. ¿sí? Sí, sí, Mucha sí. gente desafortunadamente llega ya desesperada, muy lastimada, ¿sí? Porque mucha gente a mí me dice todos los días, miles de mensajes recibo. Mira, tengo tantas radiaciones, tanto de esto, lo otro, tanta medicina, con sobrediagnóstico, ¿sí? Y las personas no encuentran opciones, no encuentran opciones, ¿sí? Y bueno, volvemos a lo mismo, yo no quiero aquí decirles, esta es, o sea, investiguenlo, investiguenlo, ¿sí? Sí, no, sí, y la verdad, el conocer estas leyes sí te cambia el panorama completamente, ves ya la vida de forma distinta, ya como hemos repetido, sin miedo,
porque de esto se trata en realidad lo que estamos viviendo, vivir en el miedo, pues ya nos damos cuenta que es lo que en realidad nos está enfermando. Y el conocer esto, pues le damos la oportunidad a nuestro cuerpo que haga su propio proceso, porque bien sabemos que el cuerpo es sabio y sabe lo que tiene que hacer en el momento preciso. Y si se lo Claro. permitimos, lo va a hacer y entonces nosotros vamos a, bien dice, ¿no? Que lo que no te mata te fortalece, ¿no? Claro, lo que pasa es que la enfermedad es el equilibrio de la homeostasis, o sea, es el cuerpo haciéndote más fuerte. O sea, si yo me desvaloricé porque no me siento apoyada y tengo un dolor ciático, ¿no? Tengo un dolor de rodilla, porque no me siento apta también, el coxis o cualquier enfermedad articular, la inflamación lo que está haciendo es llevar más irrigación sanguínea para hacer el tejido más fuerte y que sea más apto por lo que viviste. Sí, O sea, la enfermedad te trata de hacer más fuerte, ¿sí? claro. Pero claro, caer tantas veces en el mismo conflicto va estresando el órgano, hasta que es como el hipertiroidismo, ¿no? Si yo tengo la T3 y la T4 alta porque necesito ir a prisa, ¿no? El hipertiroidismo o hipotiroidismo, ahorita hablamos de eso. El hiper es la glándula haciendo más función tiroidea, que es como un combustible, una hormona que ayuda hasta el proceso del calcio para que los músculos puedan tener más habilidad, ¿no? Movimiento. Entonces tú entrevistas a personas con hipertiroidismo, con T3, T4, son personas que no pueden atrapar un bocado, así lo dice Hammer, ¿sí? Un proyecto, dinero, tienen que dar resultados, andan sosteniendo a todo el mundo, viven a prisa. Entonces, claro, la medicina te dice, tienes una enfermedad autoinmune en la tiroides. No, el cuerpo no se está atacando a sí mismo. La tiroides está respondiendo ante lo que el cerebro percibe desde la psique y desde tu realidad, que tienes que ir a prisa. Y al rato se te hace un cáncer de tiroides, o sea, crece más el tumor todavía para hacer más tiroxina. El tumor de estómago hace más ácido. ¿Sí? El tumor de glándula mamaria hace leche, porque hay una preocupación en el nido, ¿sí? Entonces, si yo estoy en ese estrés de ir rápido, porque no puedo atrapar el bocado o me quiero deshacer de una situación, cuando sale del lado izquierdo es quiero deshacer, del lado derecho quiero atrapar. Entonces, cada que yo estoy parcialmente tranquilo, baja el hiper, de repente vuelve a subir y eso va atrofiando las glándulas, ¿sí? O sea, está bien, el órgano ayuda a sobrevivir, pero no inventes, no podemos estar tanto tiempo en conflicto, ¿no? Mucha gente con ojo seco, perdón, conflictos visuales. ¿Para qué es el ojo? Siempre vean para qué es el órgano. Si yo tengo ojo seco del lado derecho, yo quisiera ver algo o no quiero ver algo del lado izquierdo. Entonces la glándula quiere eliminar sacando lágrima, ¿no? Y después sigues en la misma situación hasta que la glándula se atrofia y tienes el ojo seco. Pero le echan la culpa al sistema inmune. Sí, sí, el pobre sistema inmune la paga. Sí. Y lamento decirles ahora que el sistema inmune no se puede reforzar, siempre está funcionando. Entonces, se ahorra mucho dinero con las 5 leyes. Sí, sí, porque compramos que para reforzar el sistema inmune y siempre traemos ese rollo de tantas vitaminas. Ay, Rafa, pues muchas gracias de veras por toda esta información. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde las personas pueden tener acceso a esta información? Pues bueno, en TikTok estoy como Percepción Biológica, Rafa Mejía, ahí pongan 5 leyes y aparezco yo, ¿sí? Me quitan las cuentas a veces, pero me vuelvo a meter, así que ahí me encuentran. Y bueno, mi web es rafamejia.com, ahí van a encontrar enlaces y eventos que hacemos. Y bueno, hay mucha información de verdad sobre las 5 leyes. Lean los libros de Hammer, son gratuitos, ¿sí? Claro, son un poco técnicos, Hammer hizo los libros pues también para médicos, ¿sí? Sí. Y bueno, anímense a tomar los cursos y bueno, de verdad, gracias Eli por la oportunidad porque, pues bueno, tú sabes, creo, lo valioso que es este conocimiento y aprecio mucho que me hayas dado la oportunidad y está salvando vidas este conocimiento, ¿no? Y reduciendo miedo también, que el miedo es normal, ojo, el miedo es algo biológico. El problema es estar viviendo con miedo tanto tiempo y la gente anda así. Sí, sí, cierto. Siempre. Y desafortunadamente queremos comprar más, andamos comprando más miedo y comprando más enfermedad. Sí. Pero cuando uno tiene estos conocimientos, ya dices, a ver, no va por ahí. Sí. Claro, claro, y vemos la vida desde otra perspectiva completamente distinta. Sí, no, pues muchas gracias, Rafa. No, pues gracias a ti. Fue un gusto coincidir contigo y yo voy a seguir tomando más cursos. Ahora el que tomé fue el de la introducción. Yo creo que ya vas a tener otros sobre el de constelaciones te va
Ok. Te va a Entonces, romper todo lo que creías. sí, No, es sí, muy porque ese buenísimo. día nos Sí, diste como una así, una introducción, sí. adelantito, y sí, yo quiero seguir indagando más, seguir aprendiendo. Mira, vuelves a tomar un curso, aunque sea otra vez de las 5 leyes, vuelves a aprender más. Sí, Excelente. Sí, vuelves a leer sí, los hay libros, que nunca reforzarlo. termines de aprender. Y es lo que le digo a Excelente. la gente, sigan leyendo los libros, hay más divulgadores, cada vez hay más difusión, o sea, y lo más importante, aplicarlo en uno, comprobarlo en uno. Nosotros Sí, somos el mejor laboratorio, sí, ¿sí? claro que sí. Observarlos, hasta nuestros animales, aprendemos muchísimo. Sí, Pues sí, gracias, cierto. Eli. Muchas gracias a ti y un gran abrazo. Un Que abrazo, estés hasta muy luego. bien. Hasta luego, amigos. Bye.